Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde que ha hecho el Señor. Bendito sea el Señor. Este es tu hermano Luis Julián en tu programa radial La Isla de Patmos. Así que saludamos a todo aquel que nos está escuchando en esta hora a través de esta radioemisora. Saludamos también a los que nos están escuchando a través del internet. Saludamos a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Amén. A través de las diferentes redes sociales. Bendito sea el Señor. Y este es un programa más. Estuvimos aquí en esta radioemisora ayer sábado. Amén. Con una enseñanza interesante. Y estamos aquí nuevamente. Y hoy vamos a hablar de un personaje mencionado mucho en los textos académicos. Bendito sea el Señor. Y ya en breve estaré hablando de esa persona. Si usted se quiere comunicar con este servidor, mi correo electrónico es lascopasdeira7@gmail.com. Lascopasdeira, el número 7, @gmail.com. Amén. Estamos aquí desde la isla de Santa Cruz, Islas Vírgenes Americanas. Los que me están viendo a través de las redes sociales pueden sentirse libres en compartir esta enseñanza. Antes de hablar acerca de lo que vamos a hablar en esta tarde, pues voy a leer una cita del conocido predicador inglés Charles Spurgeon. Amén. Dice esta cita de Charles Spurgeon en inglés y luego voy a leer una traducción al español. Cito a Charles Spurgeon y dice así esta cita: The new converts put fresh blood into the veins of the church. Repito. The new converts put fresh blood into the veins of the church. En español, los nuevos conversos ponen sangre fresca en las venas de la iglesia. Repito, los nuevos conversos ponen sangre fresca en las venas de la iglesia. Una cita hermosa de el conocido predicador de Inglaterra, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. En esta hora pues vamos a hablar de un señor conocido por el nombre de Martín Lutero. ¿Y quién era Martín Lutero? De eso vamos a hablar. Gloria a Jesús. Porque hay un lado de Martín Lutero del cual no se habla en muchas aulas. Bendito sea el Señor. Amén. Uno de los cursos que se ofrecen en los institutos bíblicos, en los colegios bíblicos, en los seminarios, en las universidades teológicas, es el curso de historia eclesiástica. O sea, cuando estamos hablando de historia eclesiástica, estamos hablando acerca de la historia de la iglesia. Amén. Y en el campo, en esta materia, en este curso, en este campo de la historia eclesiástica, se habla frecuentemente de algunas personas cuyos nombres son bien conocidos. Amén. Personas que no aparecen en las Sagradas Escrituras, pero que sí existieron. Por ejemplo, personas, cuando se estudia historia eclesiástica, se va a mencionar personas como Ireneo, gloria a Jesús, que fue un obispo y que fue discípulo de Policarpo. Se menciona también en la historia eclesiástica, se menciona el nombre de Policarpo,
quien fue obispo en la ciudad de Esmirna y fue discípulo del apóstol Juan. Se menciona frecuentemente a Agustín, bendito sea el Señor. Se menciona a Ignacio, amén. Pero también se menciona a un hombre que fue conocido como Martín Lutero, bendito sea el Señor, amén. Y se habla muy positivo acerca de Martín Lutero, pero hay un lado negativo de Martín Lutero que no se menciona. Cuando se estudia la historia de la iglesia en los institutos bíblicos, en los seminarios, amén, se habla acerca de lo que se conoce como la Reforma y se habla muy bien de Martín Lutero, amén. Pero es importante hablar del lado oscuro, del lado negativo de Martín Lutero, ¿ok? Y en esta hora vamos a hablar, usted sabe de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del antisemitismo de Martín Lutero. ¿Cómo? Sí, el antisemitismo de Martín Lutero. Y cuando hablamos de antisemitismo, estamos hablando del odio hacia el pueblo judío. Un antisemita es una persona que odia a un judío. Así de sencillo. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Y quién era Martín Lutero? Martín Lutero pues tuvo sus cosas positivas, pero también tuvo cosas bien negativas, de las cuales no se hablan en muchos libros que tienen que ver con la historia de la iglesia, con libros que tienen que ver con el campo de la teología. Ok, hablemos de Martín Lutero. Ok, Martín Lutero se dice que nació el 10 de noviembre del año 1483. Amén. Y falleció el 18 de febrero del año 1546. Nació en lo que ahora se conoce como el país de Alemania. Se dice que fue un compositor de himnos y se dice que fue un teólogo. Él fue un teólogo de la institución católica romana. Yo le digo institución. Yo prefiero llamarle institución en vez de llamarle iglesia. Según diferentes fuentes, fue ordenado sacerdote en la institución católica romana en el año 1507. ¿Ok? Se le considera la figura principal y más influyente del movimiento de la Reforma Protestante. ¿Ok? Como dije, fue ordenado sacerdote en la institución católica romana, pero rechazó diferentes doctrinas y prácticas de dicha organización, lo cual es bueno. Amén. Entre las cosas, entre las cosas del catolicismo que Martín Lutero rechazó están las indulgencias. Amén. Enseñó Martín Lutero y él tuvo problemas con la jerarquía católica por esto. Y Martín Lutero, pues, él enseñó que el hombre no es justificado por las obras, en la cual él tenía razón, porque el hombre no es justificado por las obras. Y eso lo podemos comprobar a través de las Sagradas Escrituras. Y a continuación leo solamente algunos de los versos que confirma eso. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es en Gálatas capítulo 2, verso
16. Amén. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos capítulo 3, verso 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Así que podemos ver que las obras no te justifican. Las obras no te salvan. Amén. Y en eso Martín Lutero tenía razón. Bendito sea el Señor. Martín Lutero trató de reformar la institución católica romana. Amén. Perdón. Según la tradición, algunos dicen que fue tradición, otros dicen que sí ocurrió, pero se dice que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de lo que se conoce como la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania. Y se dice que esto ocurrió el 31 de octubre del año 1517. Algunos historiadores dicen que realmente no clavó las 95 tesis en la puerta de dicho lugar, sino que más bien envió el documento por carta a sus superiores. Y verdad, esto es debatible. Amén. Pero existe esta tradición de que él clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de este lugar. Bendito sea el Señor. En su documento de 95 tesis, Martín Lutero criticó la práctica de la institución católica de vender indulgencias. ¿Ok? La institución católica romana enseña que hay indulgencias parciales e indulgencias plenarias. Repito, según la institución católica romana están las indulgencias parciales, pero también están las indulgencias plenarias. ¿Ok? Según ellos, según esta institución, según el Vaticano, una indulgencia parcial quita solo una parte del castigo temporal de una persona, mientras que una indulgencia plenaria cancela todo el castigo temporal que una persona haya acumulado. Todo esto según el catolicismo. Amén. Esta práctica de las indulgencias, esto es antibíblico. Algunos ejemplos de lo que son indulgencias. Por ejemplo, está lo que se conoce como rezar el rosario, visitar un cementerio y rezar por un difunto, hacer el Vía Crucis. Amén. Bendito sea el Señor. Y hay otras cosas más. Estas cosas se hacen para supuestamente ayudar las almas de las personas que están siendo castigadas supuestamente temporalmente. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, Martín Lutero, y él estuvo correcto en esto, se opuso a estas cosas. ¿Ok? A continuación, les voy a leer solo algunas de las 95 tesis de Martín Lutero. Dije solamente algunas porque son 95. Y solamente voy a leer unas cuantas solamente. ¿Ok? Y estas tesis, yo leí algunas de ellas y son fuertes. Por ejemplo, está la tesis número 27. En la tesis número 27, perdón, Martín Lutero dijo, mire cómo dijo, y esto es en contra de la institución católica romana, siendo el sacerdote católico. Él dijo en su tesis 27, dijo: predican doctrinas humanas
los que dicen que tan pronto como la moneda suena en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Eso es fuerte. Repito esa tesis. En la tesis 27 de Martín Lutero dice: predican doctrinas humanas los que dicen que tan pronto como la moneda suena en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Eso es fuerte. O sea que esto es doctrina humana, no es bíblico, fue lo que él quiso decir. La tesis 86 de Martín Lutero dice así: ¿por qué el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de los más ricos cresos, no construye esta única basílica de San Pedro con su propio dinero en lugar de con el de los pobres creyentes? Eso es fuerte. Esa fue una directa al Papa de aquel tiempo. Mire cómo dice la tesis 50, la tesis número 50. En estas tesis Martín Lutero dijo: a los cristianos hay que enseñarles que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujera a cenizas antes que se construyera con la piel, carne y huesos de sus ovejas. ¿Ok? Eso es fuerte. Mire cómo dijo en su tesis 82. Dijo: ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio por amor santísimo y por la suma necesidad de las almas, lo cual sería lo más justo si ahora libera a innumerables almas por causa del funesto dinero para edificar la basílica, lo cual es lo más trivial? Repito, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio por amor santísimo y por la suma necesidad de las almas, lo cual sería lo más justo si ahora libera a innumerables almas por causa del funesto dinero para edificar la basílica, lo cual es lo más trivial? En la tesis 36, él dijo: todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plena de la pena y de la culpa, incluso sin cartas de indulgencias. Amén. Y esto no le gustó a el liderato católico. Bendito sea el Señor. He was exposing them. Amén. Entonces se dice que el Papa León X le ordenó a Martín Lutero que renunciara a ciertos escritos, pero este se negó. Y como resultado, Martín Lutero fue excomulgado del catolicismo. O sea, como dicen por ahí, lo botaron como bolsa. ¿Ok? Por decir ciertas verdades. Bendito sea el Señor. Amén. Así que podemos ver que Martín Lutero tuvo ciertas cosas positivas. Sin embargo, es importante esto, porque en los institutos bíblicos, en los seminarios, en las universidades teológicas, en los libros que tienen que ver con la historia de la iglesia, se habla solo de ciertos aspectos, ciertas cosas positivas de Martín Lutero, pero no se habla de ciertas cosas que son bien feitas, porque Martín Lutero fue un antisemita. Bendito sea el Señor. Al pasar el tiempo, Martín Lutero se volvió hostil hacia los judíos, por si usted no lo sabía. ¿Ok? Martín Lutero tenía sus cosas buenas, pero también tenía sus cosas malas. Y él era un antisemita, o sea que él odiaba a los judíos. Amén. Y esto es importante. ¿Ok? Escuche esto. Perdón. En el año 1538,
Martín Lutero publicó una carta conocida como Contra los Sabatarios. ¿Ok? En el año 1538 él publicó una carta conocida como Contra los Sabatarios, aunque este no es su título oficial. Esta carta abierta se le escribió a un amigo y en la cual muestra antagonismo contra los judíos. Amén. En el año 1543, Dios bendiga a mi hermana Teresita Santos, un abrazo. Dios bendiga a su esposo, Dios bendiga a Jimmy y a Terry. En el año 1543, Martín Lutero escribió un tratado antisemita de más de 60,000 palabras, conocido en inglés como On the Jews and Their Lies. Ok, repito. En el año 1543, Martín Lutero escribió un tratado antisemita de más de 60,000 palabras, conocido en inglés como On the Jews and Their Lies. En español viene siendo sobre los judíos y sus mentiras. Dios bendiga a mi hermana Fina Aarón. Sobre los judíos y sus mentiras. ¿Ok? Se dice que en este tratado, en este documento, Martín Lutero recomendó varias cosas antisemitas en contra de los judíos. En este documento, On the Jews and Their Lies, o sobre los judíos y sus mentiras, escuche esto. Martín Lutero recomendó quemar sinagogas y escuelas judías. Recomendó también destruir hogares judíos. Amén. Recomendó quemar y confiscar libros de oraciones judíos. Él también recomendó forzar a los judíos a trabajos forzosos duros. También recomendó expulsarlos. ¿Ok? En este documento, Martín Lutero también recomendó confiscar propiedades y dinero de personas judías. Esto es satánico. ¿Ok? En dicho documento, en este documento, Martín Lutero describe a los judíos como gusanos envenenados y ponzoñosos. Repito, en dicho documento, en esto conocido como On the Jews and Their Lies, o sea, sobre los judíos y sus mentiras, en dicho documento él describe a los judíos como gusanos envenenados y ponzoñosos, y también los describe como gente baja y prostituta. Martín Lutero en este documento describe a los judíos como gente baja y prostituta. ¿Ok? Escuche esto. Se dice que los nazis tomaron partes de este libro y los reimprimieron en folletos y carteles para que fueran leídos. ¿Ok? Esto fue distribuido. Se dice que los nazis tomaron partes de este libro y los reimprimieron en folletos y carteles para que fueran leídos. ¿Ok? También se ha dicho que personas de liderato nazi como Julius Streicher, que fue fundador de un periódico antisemita, citaba a Martín Lutero para justificar sus ideas. Este hombre, Julius Streicher, que fue un líder nazi, en su periódico, bendito sea el Señor, citaba a Martín Lutero. Y este hombre, Julius Streicher, fue uno de los que fue colgado, amén, de los que fue ejecutado por medio de la horca después de esos famosos juicios de Nuremberg, que eso usted lo puede buscar en el internet,
donde 10 líderes nazis fueron ahorcados. Se supone, había otro que iba a ser, que se supone que fuera ahorcado, pero él prefirió ingerir veneno y él mismo se privó de la vida. Eso es historia. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Algunos nazis describieron a Martín Lutero como un padre espiritual. ¿Escuchó? Algunos nazis describieron a Martín Lutero como un padre espiritual. Adolfo Hitler elogió a Martín Lutero en su notoria obra del año 1925, en su notoria obra conocida como Mein Kampf, o sea, que significa mi lucha. Esta obra de Adolfo Hitler, que es una obra satánica, que consiste en 2 volúmenes, amén, y más luego se unió en un solo libro. En esta obra, Adolfo Hitler, en su obra Mein Kampf, él elogió a Martín Lutero. O sea, Martín Lutero fue una influencia para Adolfo Hitler y para los nazis. ¿Ok? Copia de esta obra, de este libro Mein Kampf, que significa mi lucha. Copia de este libro, que originalmente consistía en 2 volúmenes. Copias de este libro han sido encontrados en la Franja de Gaza por soldados israelitas. ¿Ok? En el Medio Oriente, personas que son opositoras al pueblo de Israel, ellos tienen este libro, ellos idolatran a Adolfo Hitler. Ellos, para miembros de Hamas y de otras organizaciones anti-israelitas militantes, Adolfo Hitler es un ejemplo, es una inspiración. Y este libro en el cual él elogia a Martín Lutero, este libro ha sido encontrado en Gaza. Bendito sea el Señor. Amén. En uno de sus últimos sermones, poco antes de su muerte, Martín Lutero llamó a los judíos enemigos públicos, public enemies. Repito, en uno de sus últimos sermones, poco antes de su muerte, Martín Lutero llamó a los judíos enemigos públicos. ¿Ok? Lo cual esto indica que lamentablemente Martín Lutero murió y no fue a un lugar muy agradable. O sea, él murió siendo antisemita, odiando a los judíos. En uno de sus últimos sermones, antes de su muerte, él describe a los judíos como enemigos públicos. Amén. Diferentes congregaciones y denominaciones luteranas han repudiado el antisemitismo de Martín Lutero, lo cual es algo positivo. ¿Ok? Bendito sea el Señor. O sea, que este hombre hizo cosas buenas en contra del catolicismo, lo excomulgaron. Amén. Pero este hombre fue tornándose un antisemita. Y de esto no se habla en muchos cursos de historia de la iglesia. Simplemente usted posiblemente que estudió en un instituto bíblico o en un seminario y usted tiene un libro acerca de la historia de la iglesia, usted va a leer acerca de Martín Lutero y va a leer cosas positivas, pero se omiten las cosas negativas de Martín Lutero, de que Martín Lutero fue un antisemita, lamentablemente. Tenía un odio hacia los judíos, lamentablemente. Bendito sea el Señor. Amén.
Y a pesar de que de que según la tradición clavó sus 95 tesis, a pesar de que hizo cosas positivas, bendito sea el Señor. Y no solamente eso, Martín Lutero también, él tradujo, con la ayuda de otras personas, él tradujo la Biblia al alemán, que eso es algo positivo. Mire qué cosa tan buena que él tradujo, se dice que él tradujo, Martín Lutero con la ayuda de otras personas tradujo la Biblia al alemán. Pero las obras, como él mismo dijo, las obras no salvan. Lo que te justifica es la fe en Cristo. Y lamentablemente este hombre, a pesar de que en los estudios académicos y teológicos lo describen como un héroe de la fe, como un hombre que fue una grande influencia en lo que se conoce como la Reforma, lamentablemente este hombre no fue como lo pintan. Bendito sea el Señor. Y es bueno que en los institutos bíblicos, amén, que en los seminarios, cuando se esté estudiando la historia de la iglesia, se estudie también acerca del antisemitismo de Martín Lutero. Y esto no se está enseñando, y es bueno que se conozca esto. Porque el antisemitismo es algo que Dios aborrece. El antisemitismo es el odio hacia una persona porque es judía, y Dios no le agrada el antisemitismo. Bendito sea el Señor. Y si a través de lo que escribió Martín Lutero, a través de eso él influyó a personas como Adolfo Hitler, es que esto nos enseña que hay personas que pueden ser influenciadas por personas que son lo que conocemos hoy en día como influencers. Y hoy hoy eso está sucediendo. Amén. Que hay personas que son conservadores, pero lamentablemente son unos antisemitas. Siempre están hablando mal del pueblo de Israel. Se pasan culpando a los judíos de las cosas que pasan. Amén. Hoy en día en los Estados Unidos hay personas, se habla mucho de que el Partido Demócrata, y no todos, amén, porque hay personas dentro del Partido Demócrata que apoyan al pueblo de Israel, pero también se conoce que en el Partido Demócrata, amén, que en el espectro, en el lado izquierdo del espectro político, hay personas que no apoyan al pueblo de Israel, que están en contra de los judíos. Pero esto no es solamente en un partido. También en el Partido Republicano, que es considerado un partido conservador. Amén. Y yo soy conservador, pero soy independiente. También existen personas, se está viendo el antisemitismo también. Personas como Candace Owens. Amén. Que muchas personas la veían con visto bueno, que tiene sus cosas buenas, pero que se ha visto que es una persona antisemita. Personas como Tucker Carlson y otras personas también. Entonces, Martín Lutero, conocido como el gran reformador, tradujo la Biblia en alemán. Ok, pero ¿qué pasó? ¿Cómo murió Martín Lutero? Si se dice que que al final, antes de morir, hablaba negativo acerca de los judíos. ¿Y qué nos dice la palabra a nosotros? ¿Qué nos dice la palabra? En Primera de Corintios capítulo 13.
versos 1 al 3 dice así. Como dice en 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Martín Lutero se levantó en contra de ciertas doctrinas de la institución católica romana. Amén. Martín Lutero enseñó que la justificación es por medio de la fe y no por las obras. Pero de nada eso le sirvió. ¿Por qué? Porque en su corazón había odio hacia el pueblo judío. Así que por más cosas que él hizo, que se vieron como cosas positivas, de nada le sirvió si murió con odio en su corazón hacia el pueblo judío. Amén. En primera de Juan, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, verso 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conocido a Dios. Martín Lutero, a pesar de que hizo cosas positivas, amén, posiblemente nunca experimentó el nuevo nacimiento, porque las obras no garantizan de que una persona haya nacido de nuevo. ¿Ok? Aunque la salvación sí produce obras, porque las obras no salvan, pero la salvación sí produce obras. Pero la palabra dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. Pero Martín Lutero tenía odio hacia el pueblo judío. Entonces, ¿nació Martín Lutero de nuevo en una ocasión o no? Bendito sea el Señor. Y dice el próximo verso en primera de Juan capítulo 4 verso 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, aparentemente, aunque este hombre tradujo la Biblia al alemán, porque Dios puede usar a quien Él quiera para hacer algo. A un impío para hacer su obra. Pero al parecer, nunca conoció a Dios Martín Lutero. Así que, lamentablemente, si murió con ese odio hacia el pueblo judío y al parecer no se arrepintió, lamentablemente, aunque la gente vea a Martín Lutero como un héroe de la fe, delante de los ojos de Dios, y esto a lo mejor suene fuerte, no era un hijo de Dios. Porque ¿cómo usted puede decir que ama a Dios y que usted conoce a Dios y que usted es hijo de Dios si usted aborrece al pueblo escogido de Dios? Por más cosas que ellos hayan hecho, aunque actualmente la mayoría está de espaldas hacia Dios, pero Dios los escogió a ellos porque Él quiso y Él hace lo que Él quiere. Y nuestro deber como iglesia es orar por ellos para que Dios siga salvando a personas del pueblo judío. Porque la iglesia, que en su mayor parte
consiste en personas de las naciones de los gentiles, de las naciones gentiles, fueron injertadas. Amén. Pero, y esto para que usted vea que hay personas que detrás de los púlpitos pueden ser personas con conocimientos amplios teológicos, que han tenido una preparación estupenda en un seminario, pero cuando una persona bien conocida en el evangelio, aunque sea de renombre, no importa cuán grande ministerio tenga, cuando esté hablando del pueblo de Israel, escuche bien lo que está hablando. Porque hay que tener cuidado, porque aunque una persona sea una persona de renombre, no importa si tenga una maestría en teología, no importa si tenga un doctorado en divinidades, no importa si es una persona, si es un erudito, si es una persona versada en la Biblia, no importa si sabe acerca del griego, el hebreo y el arameo. Cuando se trata del pueblo de Israel, cuando se trata del pueblo judío, cuando esas personas estén hablando acerca del pueblo de Israel, no importa si son de ministerios conocidos mundialmente, preste atención cuando estén hablando del pueblo judío. Y si usted ve que habla de una forma como que ya Dios no tiene que ver nada con el pueblo judío, de que ya Dios rechazó al pueblo de Israel, mire, esa persona habrá nacido de nuevo realmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Y hoy en día hay muchas personas que enseñan, que predican, que son bien admirados, que saben doctrina, pero cuando tiene que ver acerca del pueblo judío, de la forma que hablan, a Dios no le agrada. Y si usted, no importa cuán grande sea la Biblia que usted lleva debajo del sobaco, si usted dice que Dios ya ha desechado al pueblo de Israel, si usted dice que nosotros, la iglesia, somos el nuevo Israel, usted está errado. Y yo le invito a usted a leer Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y hoy en día hay personas que son como Martín Lutero, de renombre, con conocimientos bíblicos, amén, pero son antisemitas. Y hay que tener cuidado. No siga las enseñanzas antisemitas de personas, aunque tengan, no importando la preparación académica que tengan. ¿Ok? Así que Martín Lutero, lamentablemente, fue un antisemita. Y nosotros, la iglesia, Dios nos ha mandado a bendecir al pueblo de Israel. ¿Ok? Y la Biblia lo dice en Génesis capítulo 12, verso 3. Que el que bendiga al pueblo de Israel, Dios lo va a bendecir. Y el que lo maldiga, Dios lo va a maldecir. Así que hemos hablado en este día acerca de el antisemitismo de Martín Lutero. Así que este ha sido el programa radial La Isla de Patmos. Y dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga.